en este rubro de minería. En otras experiencias laborales he trabajado en el rubro aeroportuario, el rubro portuario, industrial. He trabajado también en, en una empresa que se llama DHL Express, que es el área de comercio exterior o rubro de comercio exterior, también como analista de seguridad. Y en el rubro de construcción también, como muchos de ustedes que me acompañan, ¿no? Que trabajan también en rubro de construcción. Pero hay otros rubros que también incluye lo que es el área de seguridad, ¿no? Servicios municipales, bancos, ámbito comercial como supervisores, como superintendentes de seguridad, coordinadores de seguridad, etc. Este tema de riesgo crítico, que así lo llamo, es un curso netamente obligatorio en trabajos de alta gama, en rubros como petroquímicos, de igual manera minero, como ya lo mencioné, y en el rubro también de construcción. Como mencioné hace varias semanas, ustedes llevaron el curso de excavaciones civiles con mi colega, pero el día de hoy tenemos preparado un curso bastante base para un poco dentro del esquema de la programación hacerlo más intensivo, se podría decir, o un modo de nivel intermedio, ¿no? Entonces tiene otra secuencia siguiente. Este curso lo voy a compartir con algunos videos para hacerlo bastante interactivo en la parte operativa, ¿correcto? Muy bien, iniciamos. Vamos a ver que les he colocado 4 capítulos importantes. Definiciones, elementos fundamentales para el diseño de voladura de rocas, definiciones operativas y el punto 4 viene a ser la parte práctica, ¿sí? De en algunos videos. Aquí vemos, dentro de esta foto ustedes pueden analizar que este trabajo es un trabajo de riesgo crítico planificado. Se debe evitar improvisación. Es por ello que dentro del capítulo de definiciones vamos a ver algunos de ellos, para poder entender dentro de esta apertura de curso. ¿Qué es roca intacta? ¿Qué son discontinuidades y qué es el macizo rocoso? Por ejemplo, yo tengo en mi mano el texto de Reglamento de Seguridad y Salud de Minería, Decreto Supremo 024 emitido en el 2016 y el Decreto Supremo 023 emitido en el 2017, vigente y revisado. Dentro de las definiciones de glosario que tiene este documento, vamos a ver que de manera sencilla y como un vocabulario sencillo nos define qué es roca intacta. La definición nos dice, es aquel material rocoso que no presenta características estructurales de gran escala. En otras palabras, no presenta fracturas, fisuras. Esta roca prácticamente está sanita, ¿correcta? No presenta fracturas ni planos de estratificación. Está sana, no presenta grietas, fisuras o partes separadas. Pero cuando nos hablan de discontinuidades, ¿qué son discontinuidades? Es una superficie cualquiera, nos dice la definición, que individualiza porciones de roca intacta, alterada o sin alterar, en torno de ella, alrededor de ella, en torno de sí. Como vemos en la foto de abajo, es una superficie cualquiera de una roca o masa rocosa geográficamente que tiene ya visiblemente fisuras y separada esta masa rocosa. ¿Y qué es el macizo rocoso? Normalmente los compañeros que son ingenieros mineros y trabajan en el rubro minero, ¿no? Pueden ser topógrafos, también ingenieros civiles, conocen mucho sobre este término. Se escucha mucho sobre el macizo rocoso. ¿Qué es el macizo rocoso? Determinada masa de roca que presenta un comportamiento homogéneo en cuanto a su estructura. Puede ser visto como un conjunto, ¿correcto? Un conjunto en esta masa geográfica, un conjunto formado de porciones de roca intacta y también por discontinuidades alrededor de ella, en su interior y en torno de sí. En su interior o en torno de sí. Esas
son las primeras tres definiciones. Otras tres definiciones que podemos ver es qué es roca inestable, qué es el desatador mecanizado, el Skyler, ¿no? Que lo he puesto en medio con naranja, ¿sí? Que es un equipo electrohidráulico utilizado para el desate de roca inestable. ¿Y qué es caída de roca? Hay factores que contribuyen a la caída de rocas. Pueden ser factores geológicos, factores ambientales, altas presiones, método de minado, efectos de voladura, perforación deficiente, etc. Es por ello que les inicié diciendo que esta labor de excavación subterránea se debe evitar improvisaciones. El personal y el profesional técnico, el personal profesional como ingenieros civiles, topógrafos, ingenieros mineros, arquitectos, etc. Los que trabajen en estas labores de excavaciones subterráneas deben tener una amplia experiencia, un amplio conocimiento. Igualmente los compañeros que van a trabajar con el uso de explosivos, que es la segunda parte de este curso que vamos a tratar. En esta primera parte vamos a ver en esta definición, ¿qué es una roca inestable? Obviamente tiene una vulnerabilidad de que posiblemente caiga esa roca. Lo más probable es que caiga. Entonces nos define roca inestable. Es toda roca sujeta del techo, paredes en aberturas subterráneas, galerías, rampas, etc. Con el riesgo de caídas. Pueden presentarse fracturas amplias o de menor dimensión, que pueden ser removidas manualmente o con el uso del Skyler. Ya hemos visto en la lámina anterior que es el Skyler. El Skyler, ¿no? El Skyler, perdón, es un equipo electrohidráulico que utiliza o se utiliza para el desate de roca inestable. Muy bien. Ahora, dentro de estas definiciones que hemos visto, ¿sí? Dentro de estas definiciones tenemos lo que es caída de rocas, compañeros. Es el desprendimiento de la roca de la corona o hastiales de una labor normalmente que es producido por la presencia de planos estructurales, calidad del macizo rocoso, filtraciones y o esfuerzos inducidos. Repito, ¿hay factores que contribuyen a la caída de roca? Sí, y estos pueden ser factores geológicos, factores ambientales, clima adverso, altas presiones por el efecto de minado, efectos de voladura. Cuando yo hago una perforación o voladura, en todo trabajo de perforación o voladura en mina subterránea, se debe cumplir con las siguientes normas de seguridad, ¿no? Antes de iniciar la perforación se debe ventilar, regar, desatar, limpiar y sostener la labor. También se debe revisar el frente para hacer, o en este caso, ver si hay tiros cortados o que no han detonado, ¿no? Tiros fallados. Y si hubiesen, se debe recargar los taladros y dispararlos, tomando todas las medidas de seguridad del caso. Nunca se debe perforar, por ejemplo, en o al lado de tiros cortados, donde no se haya detonado los explosivos, o el ANFO también como se le conoce. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad de que caigan las rocas. Se debe asegurar que los elementos de sostenimiento, postes, sobreros, tirantes, bloques anillados con madera, entablado, enrejado, pernos de roca, mallas, hormigón, entre otros, no estén removidos, porque en un disparo anterior, si estuviesen estos, deberán ser asegurados, compañeros, inmediatamente. Se debe revisar si los pilares no han sido removidos por un disparo anterior. Siempre debemos decir que revisaré si hay tiros cortados o fallados. Ello es una responsabilidad de los compañeros que trabajan con voladura. Y durante el proceso de perforación, el perforista y su ayudante están en la obligación de verificar constantemente la existencia de rocas sueltas para eliminarlas. Siempre debemos hablar, ¿no? Debemos indicarnos, debemos desatar constantemente para eliminar el riesgo de caídas de rocas. Ahora, dentro de la labor que vamos a ver un poco más adelante, al perforar los taladros
que delimitan la excavación techo hastiales, que vamos a hablar sobre qué es hastiales, de un subnivel en una chimenea, cámara u otra labor similar, usando una menor cantidad de carga explosiva para evitar sobre rupturas del contorno final. Entonces la caída de rocas es una posibilidad. Estamos muy vulnerables a que exista desprendimiento de rocas en la corona. Es por ello que existen dos tipos de sostenimiento pasivo y activo, que lo vamos a ver en la segunda parte de este curso, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar viendo otras definiciones. Qué buena foto, ¿no? Eso es una excavación subterránea. Debemos tener mangas de ventilación. En el Decreto Supremo 023 como referencia legal y el 024 nos explica el Reglamento de Seguridad y Minería que las mangas de ventilación deben ser instaladas y estas no deben ser superior a de metros en cuanto a la cantidad de 15 metros. No puede ser superior a 15 metros en esos tramos de ventilación. Ellos tienen que ser instalados por personal capacitado, autorizado. Bien, estamos viendo a continuación otras definiciones. ¿Qué son gases? ¿Qué es gaseado? Los gases son los fluidos sin forma, emitidos o emanados, y es como el agua, los gases. Buscan interponerse o estar en diferentes ductos o lugares dentro de una excavación. Es por ello que esto puede generarse por los equipos que yo tenga prendidos, los vehículos o cualquier tipo de equipo con abastecimiento de petróleo, por ejemplo, diésel. Los mismos explosivos y fuentes naturales que ocupan cualquier espacio que esté disponible para ellos. ¿Y qué es el gaseado? El gaseado es un término muchas veces que se emplea para indicar que una persona o varias han sido afectados por un gas que sobrepasa sus límites permisibles. Por ejemplo, el anexo 15, hablando de rubro de minería, como una gran referencia aquí en el Perú, en las últimas láminas del documento de Reglamento de Seguridad y Salud de Minería, tenemos un cuadrito, un cuadro que está aquí a mi derecha, ¿sí? Este cuadrito me explica detalladamente, dentro del enfoque, obviamente, que literalmente yo tengo que cumplir los lineamientos de la cantidad de tipo de gas que yo pueda estar expuesta, pero con límites inferiores permisibles. Esto quiere decir que dentro del periodo TBAA, quizás lo hayan escuchado, el TBAA es los límites permisibles, ¿sí? Dentro de mi horario de trabajo, sea 8 horas laborables, ojo, 8 horas laborables o 40 horas semanales. Yo tengo un límite permisible y eso se le configura el TBAA. ¿Y qué es gaseado, compañeros? ¿Qué es gaseado? El gaseado es un término que se emplea para indicar que una o varias personas, como equipo de trabajo, están o han sido afectadas o han sido expuestas a un límite de gas no permitido. En otras palabras, como dice la definición, es un término que se emplea para indicar que una persona o varias han sido afectadas por un gas que sobrepasará sus límites permisibles. Vamos a ver algunas estadísticas. Dentro de las estadísticas que nos ha mencionado ya en su página web OSINERMI, este estamento de rubro de minería, son las estadísticas de enero a diciembre del 2021.
¿Sabías que el 25% del total de accidentes son producidos por geomecánica y el 62% por transporte de maquinaria e instalaciones auxiliares y un 13% o por falta de ventilación? En conclusión, gran número de los accidentes laborales suceden por trabajar sin los controles de seguridad, los cuales llevan a accidentes de trabajo. En este capítulo, que he en este caso mostrado y evidenciado estas estadísticas, que muy bien nos lo explica Osinermin en su página web, vamos a ver luego un video en cuanto a lo que es necesario. Toda empresa que haga excavaciones, por ejemplo, estos ductos de perforación y excavaciones subterráneas para lo que es la ramificación del tren eléctrico, el tramo de la línea 2, 1, 2, 3, 4 y quizás hasta muchos más. Esperemos en el futuro que se den a corto plazo y ya no se paralice estas obras, ¿no? Que son tan necesarias. Es importante siempre evidenciar que estas labores solo las realiza personal autorizado. No puede ser ejecutada por personas no autorizadas. Vamos a ver un video que siempre me gusta compartirles cuando trato estos temas. Es sobre el programa obligatorio que toda empresa minera debe tener. Programa de prevención de gaseamiento. Este programa de prevención de gaseamiento es un video de la empresa muy conocida AESA. Brinda servicios para diferentes empresas mineras. Pero quiero que vean un fundamento del inicio de este video. Quiero compartir mi pantalla y me confirman si todos ven y escuchan. Me escriben por el chat, por favor, de esta plataforma Zoom, igual por el Facebook. Si todos pueden visualizar mi pantalla y escuchar el audio y ver el video, ¿no? Correcto. El gaseamiento en esta primera parte, esta empresa AESA es una empresa, repito, que se dedica a trabajar como contratista, tercero, en el rubro minero y brinda servicios a diferentes mineras aquí en el Perú. Entonces, ellos tienen programas de prevención de gaseamiento porque se tienen que adaptar a la ley y es un requerimiento para poder trabajar con empresas mineras. El gaseamiento es un riesgo oculto, nos dicen, que ha cobrado vidas de muchos compañeros en todo el Perú, en todo el país. Vamos a ver el video. Me escriben por favor por el chat, como un medio de comunicación entre nosotros, sea el Facebook o sea por este medio del Zoom, si todos pueden ver mi pantalla y si se corre bien el video y si se escucha el audio, ¿sí? Iniciamos. Recordemos que este es un riesgo oculto que se encuentra en todas nuestras operaciones y que en los últimos años ha cobrado la vida de muchos compañeros mineros alrededor del país. Prestemos atención a este video. Recordemos que la mayor parte de los accidentes que suceden en las minas se deben a errores humanos. Y recordemos que trabajar en AESA es trabajar con seguridad. El gaseamiento es uno de los principales riesgos en el ciclo de trabajo minero. Entre los principales gases que causan gaseamiento tenemos ausencia de oxígeno. La disminución de oxígeno en el aire, menos del 19.5% de volumen en el aire, produce asfixia y se genera por desplazamiento del mismo frente a otros gases. Dióxido de carbono, CO2, asfixiante simple, el cual se puede acumular junto a otros gases en labores abandonadas. Su límite máximo permisible es de 5000 ppm. Monóxido de carbono, CO, asfixiante químico, producto de la combustión incompleta de los equipos. Su límite máximo permisible es de 25 ppm en el medio ambiente. Otro gas asfixiante es el metano, que también es un gas combustible. Intoxicación.
Cuando tenemos concentración de gases nitrosos producto de la voladura y H2S generados por el desprendimiento de gas en aguas de mina y termales. Gases nitrosos, NO, NO2. Son gases tóxicos e irritantes. Se producen por la combustión, la detonación de los explosivos y por la operación de equipos diésel. Los seres humanos no somos capaces de percibir la composición del oxígeno, así como la de otros gases en el medio ambiente. ¿Qué hacemos entonces? Aquí en la mano tengo una caja de fósforos y un medidor de gases. ¿Cuál de estas dos herramientas nos sirve para prevenir accidentes por riesgo de gaseamiento? Programa de prevención de gaseamiento, asfixia y protección respiratoria. Empecemos recordando que el aire está compuesto por los siguientes elementos químicos: 79% de nitrógeno, 20% de oxígeno y 1% de otros gases inertes. Normalmente los médicos nos dicen que debemos tener, obviamente, un porcentaje de oxígeno. El porcentaje de oxígeno es dentro de, en minería, 22.5, nivel superior permisible, y el nivel inferior permisible, 19.5. Dentro de este rango está el 20% o 21% de oxígeno de permisible, nitrógeno, ¿no? 20%. Y, ojo, el nitrógeno, 79%, viene dentro de rango permisible, ¿no? Pero vamos a ver otra, en mi lámina, ¿no?, de la teoría, cuáles son esos rangos, ¿sí? Vamos a continuar viendo el video. Muchas gracias. De oxígeno y 1% de otros gases inertes. Dentro de una mina, el aire atmosférico sufre cambios en su composición. El nitrógeno sube, el oxígeno baja, aumenta el dióxido de carbono y también se produce aumento de vapor de agua. Adicionalmente, otros gases y polvos se suman a esta nueva composición, aumentando su temperatura, humedad y peso específico. Todos los gases presentes en el interior de mina se generan por la propia respiración humana, por los equipos de combustión interna, por voladuras o incendios, descomposición de materias minerales u orgánicas, aguas estancadas, operaciones básicas de la explotación, talleres de soldadura y otros. El uso de fósforos para la medición de oxígeno no garantiza qué cantidad de este se presenta en el ambiente. Este método no es fiable y no se rige a los procedimientos de monitoreo que tiene AESA. El único instrumento para garantizar que una labor cuente con los niveles adecuados de oxígeno, así como de la presencia de otros gases, es el equipo medidor de gases. Repasemos cómo prevenir accidentes por asfixia o gaseamiento. Una vez efectuado el disparo, se debe esperar 1 hora antes de entrar en la labor para ventilar. Está prohibido ingresar a una labor de reciente disparo, sin antes monitorear los niveles de gases en el medio ambiente. Para ello, el jefe de área debe solicitar al Departamento de Seguridad el medidor de gases. El medidor de gases indica si el nivel de oxígeno es el establecido para una adecuada respiración, entre el 19.5 y 22% del volumen del aire. Además, es necesario detectar la presencia de otros gases que pueden estar en el aire, como son los gases nitrosos, producto de la voladura, y el H2S cuando se desprende de aguas de mina y termales. Es necesario monitorear las labores abandonadas, chimeneas, zonas de disparo y zonas de equipos donde está presente el CO2. Recuerda que los gases nitrosos y H2S, entre otros, tienen un efecto mortal sobre la persona. Riesgo oculto. Si tienes alguna duda sobre la falta de oxígeno y o presencia de algún otro gas en el ambiente de trabajo, detente. Evalúa con tu supervisor el ambiente y da aviso al personal de seguridad. Recuerda, nuestra seguridad nunca está en juego. Es un error pensar que el uso del respirador garantiza nuestra correcta respiración. Falso. El uso del respirador, elemento obligatorio del EPP, es la última medida de control contra enfermedades ocupacionales. Usemos el respirador siempre que estemos en la mina, siendo conscientes que este nos protege únicamente del polvo presente en el aire.
Debido al riesgo oculto por los gases que puedan estar presentes en el aire, es necesario que siempre hayan 2 trabajadores. El procedimiento para ingresar a una operación de reciente disparo es verificar que las condiciones atmosféricas sean las adecuadas. El medidor de gases es el único instrumento que establecerá con precisión si los niveles de oxígeno están entre el 19.5 y 22%, y detectará la presencia de otros gases en el ambiente, asegurando así una respiración segura. En AESA estamos comprometidos con tu seguridad. Recuerda, nuestra meta es 0 accidentes. Todos queremos que vuelvas a casa sano y salvo. AESA, infraestructura y minería. Muy bien, para complementar, voy a compartir un siguiente video de la importancia, ¿sí?, de tener un programa de prevención para evitar la caída de rocas. ¿Me permiten, por favor? Igual me escriben por el chat si todos pueden ver mi pantalla y si pueden escuchar el audio y la secuencia. Son videos bastante cortos, continuamos con la teoría en breve, pero quiero compartirles este video y estos 2 videos para poder entender la parte operativa secuencialmente en el desarrollo de esta actividad de alto riesgo, excavación subterránea, ¿sí? Veamos otro video, ¿sí?, que se titula Programa de Prevención de Caída de Roca, ¿sí? Estos videos se los voy a compartir aquí en el chat para que ustedes lo tengan. Igual en la anterior, no hay ningún problema, está en YouTube. Iniciemos el video. Prestemos atención. Definitivamente, después de la voladura y a lo largo de todo el ciclo de minado, la roca sufre alteraciones, ya sea por factores geológicos, factores ambientales o por las altas presiones a las que el terreno se ve expuesto durante el minado. Por ello, queremos a través de este video revisar paso a paso los principales riesgos a los que estamos expuestos los mineros y ver cómo podemos prevenir los accidentes. Al igual que con el resto de situaciones riesgosas, el factor humano es determinante para evitar los accidentes con caídas de rocas. Acaba de darse el disparo. Como bien sabemos, es ahora que empieza un nuevo ciclo de minado de trabajo.
Bien, después del disparo, ¿qué sucede? Geológicamente, el macizo de roca queda desestabilizado. Hay presencia de polvo, gases tóxicos y mucha roca esparcida. Este primer momento es particularmente crítico porque las rocas están muy inestables. La inspección después de la voladura es vital. La primera etapa del ciclo minero de trabajo es la ventilación y el regado, los mismos que remueven el polvo fino y sus pequeñas partículas de aire y disuelven los gases nitrosos producto de la voladura. Mientras ingresamos, debemos estar seguros debajo de una zona sostenida y así cuidadosamente inspeccionar todo el área en busca de una señal de desprendimiento o cualquier cambio notorio. Observemos detalladamente. La explosión puede incluso afectar una labor sostenida anteriormente. Si es así, detén la tarea, sal del área y avisa al supervisor. Recordemos los pasos de la intervención: observar, identificar, intervenir y reanudar. Una vez ventilada el área, procedemos a regarla. El regado reduce la presencia de polvo. Además, permite visualizar la roca suelta en el techo y hastiales. El regado de la labor nos ayuda a visualizar la roca suelta y a identificar la presencia de tiros cortados o tiros fallados. Mencionar que es importante revisar el frente para ver si hay tiros cortados o tiros fallados. Si hubiesen, se debe recargar los taladros y dispararlos, tomando todas las medidas de seguridad del caso. Nunca perforar en o al lado de tiros cortados. Como pueden ver, ya tenemos el área ventilada y regada. Ahora procederemos con el desatado. El desatado de rocas es el procedimiento más importante para evitar la caída de rocas. Se realiza con la ayuda de una barretilla que se encuentre en perfectas condiciones y que sea adecuada para la labor. La barretilla es usualmente hecha de aluminio, aunque ocasionalmente de fibra de vidrio o acero. Debes escoger la barretilla de acuerdo a la altura de tu labor y verifica su buen estado. Además, se debe contar con 2 juegos de barretillas en cada labor. La barretilla sirve para golpear la roca y establecer a través del sonido si se trata de una roca sólida o suelta. El sonido metálico nos indica que se trata de una roca sólida. El sonido hueco nos indica que se trata de una roca suelta. Si es así, la barretilla servirá para desatar las rocas sueltas. La posición del minero durante el desatado es muy importante. La barretilla debe ubicarse en un ángulo no mayor de 45 grados sobre el punto que va a desatar. Si el ángulo fuera muy largo y la barretilla muy corta, la persona tendría que estar parado casi debajo de la roca, lo que ocasionaría un accidente. El trabajo de desatado nunca lo hacemos solos, siempre de a 2. Uno observa y el otro desata. Así, vamos examinando y cuidándonos uno al otro. El proceso de desatado se realiza en avanzada, empezando por el lado más seguro hacia la zona donde se ha realizado la voladura. Es importante examinar el área desde diferentes ángulos. Durante todo el proceso de desatado, debemos mantener el orden y la limpieza, ya que de darse una caída de rocas, debemos tener la habilidad necesaria para asegurar nuestro escape. Existe una creencia bastante difundida, aunque equivocada, de que una vez terminado el desatado, desaparece el peligro de caída de rocas. Esta creencia es totalmente equivocada. En cualquier momento del ciclo de minado existe este riesgo. No podemos bajar la guardia en ningún momento. Esta tercera etapa es muy interesante, sostenimiento. Ya está terminando el video, es bastante corto. Concluido el desatado, procederemos al siguiente paso del ciclo minero del trabajo, el sostenimiento. El sostenimiento es una tarea de gran complejidad donde el fin principal es garantizar la seguridad
y la eficiencia de nuestro trabajo. Para mantener la estabilidad de las labores, será obligatorio instalar y mantener el sostenimiento de acuerdo al diseño establecido en el plan de minado. Durante el sostenimiento es común que algo de roca se mueva y caiga mientras se taladra. Muchos accidentes suceden durante el sostenimiento. Hay que estar atentos, alertas ante cualquier desprendimiento de roca y no dejar de desatar. Es también muy importante colocar todos los split sets que se han indicado por fila, según el diseño establecido en el plan de minado. A veces por ganar tiempo, podríamos pasar por alto el número de split sets a colocar. No debemos darnos el lujo de hacer un sostenimiento deficiente. Eso va en contra de nuestra propia seguridad. Bien, hemos completado los siguientes pasos del ciclo de minado: ventilación, regado, desatado y sostenimiento. Ahora continuamos con la limpieza del área disparada. AESA cuenta con equipos adecuados y de gran capacidad operativa para realizar esta tarea, que consiste en remover el material disparado, fuese mineral o desmonte, hacia los puntos de almacenamiento. Una vez más recordemos que siempre estamos ante un eventual peligro de caída de rocas. El siguiente paso del ciclo de minado es la perforación. Para esta tarea, AESA dispone de grandes equipos de perforación como lo es el Jumbo, de gran performance y avance, que nos permite realizar trabajos seguros y de calidad. Recordemos una vez más que el desate continúa durante la tarea de perforación. Una vez perforada la roca, se prepara el frente para ser cargado, no sin antes realizar un nuevo desatado de rocas. Aquí es de vital importancia recordar que el explosivo solo puede ser matriculado por personal capacitado para esa tarea, y recordar además la hora del disparo. Para la hora del disparo todos debemos estar fuera de la mina. Con el disparo o explosión, el ciclo minero de trabajo llega a su fin para dar inicio a uno nuevo. Concluido el ciclo de minado, regresamos a casa. Recordemos siempre que nuestra vida es primero. Trabajemos seguros, trabajemos juntos. Yo te cuido, tú me cuidas. Cada día nuestra familia nos espera en casa. En AESA trabajamos todos convencidos de que la meta cero accidentes es posible lograrla, pero depende de todos nosotros, depende de mí, depende de ti. Muy bien, qué buen video. En realidad es un video bastante completo, ¿no? En cuanto a las labores que yo pueda realizar en una excavación subterránea. Yo lo pongo como dos pilares. Debo tener un programa de prevención de gaseamiento o asfixia y tener también un programa de prevención de caída de rocas. Y otros aspectos más para poder controlarlo, ¿no? ¿Sí? Voy a compartirles el link también, obviamente, de estos dos videos, pero ustedes los pueden encontrar, ojo, en YouTube, estos videos, ¿correcto? En YouTube. Lo que sí les pediría, como bien saben, el programa es un programa abierto para todos. Compartan el link desde Facebook para que muchos otros colegas, amigos, compañeros de trabajo, ex compañeros de trabajo, algún familiar que le interese sobre el tema de seguridad y salud ocupacional, tenga bien acceder a esta información, ¿no? Recuerden algo que me indicaron mis maestros hace muchos años, una frase muy interesante. En seguridad todo está escrito. No podemos ocultar información, debemos compartirla, compañeros, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar con la parte teórica de mi lámina, ¿sí? La presentación en PowerPoint. Vamos a conocer algunos principales riesgos que ya en el video nos lo ha mencionado. Tenemos la posibilidad de principal riesgo, caída de rocas, caída de personas, derrumbes, caída de distintos niveles, proyección de materiales, exposición a gases tóxicos, deficiencia de oxígeno,
filtraciones, colisiones, explosiones, subsidencia. Acá me detengo. ¿Qué significa subsidencia? Subsidencia significa el elongamiento, el hundimiento de la tierra o del terreno por las mismas labores de exploración. El uso de explosivos, maquinarias, las vibraciones, el desmoronamiento. Volvemos vulnerable el escenario de trabajo. Es por ello que este es un trabajo planificado y solo se debe hacer ingresar dentro de la planificación porque necesitamos informe de suelos, informe geomecánica. Tenemos que tener un plan de horarios de minado, por ejemplo. Y otros tipos de equipos o equipamientos hidráulicos, como la gran ingeniería, se da, y hay muchos videos también actualmente de todos los proyectos que se están dando en la capital acá del Perú, en estas excavaciones subterráneas. La subsidencia, repito, es el elongamiento o hundimiento del terreno, de la tierra, en el escenario y lugar de trabajo, que lo puede generar el uso de explosivos, las mismas maquinarias, la misma exploración, las mismas vibraciones en ese terreno geográfico o dentro del escenario geográfico. Vamos a tener también otro principal riesgo que son los atropellos, despistes, colapsos. Muy bien. Esa es otra foto en donde nos explican o nos enseña físicamente. Esta es una labor netamente de alto riesgo, ¿correcto? Solo personal autorizado puede ingresar en esta exploración. ¿Cuáles son los principales riesgos respiratorios? Estos riesgos respiratorios lo hemos visto. Cuando yo cuento con un programa de prevención de gaseamiento, me va a dar un determinado margen de cumplimiento y evitar también situaciones mortales o lesionados. O, obviamente, si salen vivos, van a tener un margen de control y seguimiento médico. Recuerden que una persona, si no tiene la cantidad de oxígeno que ingrese en su cuerpo, puede tener consecuencias neurológicas, psicomotrices y algunos otros órganos en el cuerpo se van a ver perjudicados, por no decir todos. Algunos, puede ser el corazón, los pulmones, el hígado, el cerebro, etcétera, etcétera. Y así sumamos otros. ¿Qué es la deficiencia de oxígeno? La deficiencia de oxígeno es un riesgo respiratorio. Otro dato, otro riesgo respiratorio es la inhalación de estas micropartículas que son imperceptibles. Yo no las veo de acuerdo a mis ojos, a la visión natural, pero están ahí. La inhalación de partículas contaminantes, otro riesgo. Otro riesgo adicional, inhalación de exposición a atmósferas peligrosas por presencia de contaminantes en forma de gas y vapores. Repito, inhalación de exposición a atmósferas peligrosas por presencia de contaminantes en forma de gas y vapor. Sigamos viendo algunas características. A veces debemos aplicar controles operacionales y esto se llama o lo llamamos etapa de planificación. Yo cuando ingreso a un trabajo me piden un examen médico ocupacional obligatorio y dentro de mi perfil de trabajo, siendo un personal con experiencia y autorizado para estas labores de excavaciones subterráneas, debo pasar un examen médico de acuerdo a protocolos específicos. Mi examen no es el mismo quizás de los protocolos de otro personal administrativo. En el rubro, ojo, de minería, tenemos el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, Decreto Supremo 024 o el Decreto Supremo 023. Ambos decretos, el primero, 024, fue emitido en el año 2016, vigente aún, y el 023, Decreto Supremo, fue emitido el año siguiente modificando algunos artículos. Nos habla en el reglamento el anexo 16 sobre los protocolos del examen médico ocupacional, conocidos como el EMO. El EMO es
netamente protocolos específicos de acuerdo al perfil de trabajo que tú tengas y estés autorizado. Un personal que va a realizar trabajos en altura a más de 20 metros o quizás trabajos en soldadura sobre esta altura o espacios confinados o excavaciones civiles o excavaciones subterráneas o en una excavación subterránea realizar trabajos de bloqueo y aislamiento de energía, etcétera, etcétera. Los protocolos de examen médico, según lo ordene, obviamente vas a tener que dirigir el médico ocupacional los exámenes o protocolos, repito, que necesites. In situ, en el lugar, muchas veces también, aparte de haber pasado el examen médico ocupacional, diariamente nos pueden medir la presión, hacer triaje de exámenes médicos, etcétera. Algo básico. Pero debemos pasar el examen médico ocupacional, el EMO más conocido, ¿no? En esas iniciales. El EMO significa examen médico ocupacional. Y de él deviene un informe formal, de manera digital o físico, que nos envía entidades que están suscritas o inscritas en el Ministerio de Salud aquí en Perú para poder sustentar la validez de este informe visado y firmado por un médico ocupacional colegiado dentro de su perfil y experiencia médico ocupacional. La capacitación generalmente de estos cursos o lineamientos en minería te piden una nota máxima y no una nota mínima. Hay empresas, por ejemplo, en cursos como bloqueo y aislamiento de energía, Minera Volcan, por darles un ejemplo, te piden un estándar de nota mínima 16, máximo 20. Pero hay otras mineras que tienen ese estándar, nota mínima 14, nota máxima 20. Nota mínima 14 te orienta y demuestras un conocimiento del procedimiento formal a un 70%. El entrenamiento y capacitación específica a trabajadores que ejecutan trabajos en mina. Las capacitaciones también hay un entrenamiento en respuesta de emergencias. Ojo, hay un plan de emergencia, hay un plan de contingencia en Nexa o en otra minera Antamina o Volcan o Sauder Perú, Cerro Verde, hay un plan de contingencia para Quellaveco, pero obviamente el personal que trabaja en esta excavación subterránea o en proyectos de gran envergadura en excavación subterránea en las ciudades, por la línea María o por lo que fuera la secuencia del tramo del tren eléctrico para zonas de Callao, zona de Cono Norte o hacia el este de la capital, tiene que orientarse a un entrenamiento y formar brigadas. Y estas brigadas, aparte, el personal que no es brigadista debe capacitarse. Y es importante mencionarlo en cuanto a un entrenamiento en respuesta a emergencia, porque estamos asociados al primer punto. Hablamos sobre el programa de prevención de gaseamiento y asfixia. Entonces, vamos a estar expuestos a diferentes niveles de gases contaminantes, que son obviamente de materia química. También debemos asociar un entrenamiento de respuesta a emergencia en primeros auxilios. Si alguien cae, si alguien queda atrapado, si alguien al caminar sufrió una torcedura, si alguien convulsionó por un problema cardíaco, si alguien tiene problema para respirar o tiene un problema estomacal, tiene diarrea. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Hay lugares de zona de refugio en una minera? Claro que sí, pero ¿a qué voy con mi especificación? Hace 2 días estuve, obviamente también como participante, en una capacitación que lo hizo el Instituto aquí en Perú de Mineros, ¿correcto? Y ellos mencionaban algo muy interesante, el expositor mencionaba algo muy interesante que nosotros sabemos, pero muchas veces nos confiamos. Las empresas tienen y cuentan con brigadas y tienen un entrenamiento muchas veces constante, porque a veces se han asociado algunas emergencias en estas empresas y ya tienen una costumbre, y qué bueno que tengan esa costumbre de entrenamiento. Pero muchas empresas o muchos compañeros que trabajan para estas empresas, sean terceros contratistas o también directos, no tienen una capacitación de entrenamiento de respuesta a emergencia.
no tienen conocimiento de primeros auxilios, no saben cómo trabajar con el autorrescatador, no saben, por ejemplo, trabajar con un extintor, etcétera. Puedo dar muchos ejemplos. Capaciten a su personal, obviamente, con instructores que tengan experiencia. Hay muchos aquí en el Perú. Señores, ustedes no saben la diferencia que hay de entrenamiento y conocimiento por profesionales técnicos aquí en Perú en comparación con otros países. El año pasado estoy dictando cursos para una empresa muy conocida que generalmente más son personas de otros países, de Latinoamérica, de Centroamérica, de España y parte de Europa y Sudáfrica. Hay mucha gente. No les miento. Los mismos participantes nos dicen, porque hay un pool de secuencia de diferentes instructores, así como lo tiene el Instituto SOM. Nosotros tenemos una gran fortaleza, que somos curiosos y nos gusta capacitarnos formalmente. No pagamos por un certificado. Sabemos que eso nos hace daño. Debemos estudiar, leer, revisar para ser competitivamente laboralmente, atractivamente laboral. Entonces, la formación de un entrenamiento de respuesta a emergencia es algo fundamental. Es parte de tu vida, es tu lunar, es tu ADN. Muy aparte que las empresas tengan y formen dentro de su equipo de trabajo a personal que voluntariamente quiera ser brigadista. Ellos tienen un plan de contingencia, cómo actuar, lideran y participan en los programas de simulacros. Pero estoy hablando de procedimientos de alto riesgo, como lo es este curso de excavación subterránea. Quería hacer ese pequeño paréntesis porque es muy importante. El entrenamiento por personal calificado y habilitado. Siempre verifica quién te va a dar el curso, quién te va a dar la instrucción. En el año 2020, cuando comenzó la pandemia, tuve una mala experiencia en un curso de un programa muy completo que estaban ofreciendo, ¿no? Con estándares sobre la norma OSHA. Lamentablemente me llevé una decepción, terminé todo el programa, pero me decepcionó el nivel de pedagogía que daba el instructor, que obviamente tenía mucha experiencia, no lo dudo, pero pedagógicamente tenía una debilidad. No compartía PPT, PowerPoint, no compartía información en PDF, no había nada de sustento. Se paraba en una cámara con una pizarra y explicaba. Y si uno le pedía una presentación PowerPoint, te decía, ustedes busquen pues, yo no necesito hacer presentación, ustedes miren nomás y escuchen. Y documentos legalmente nos puede hacer llegar, por favor. No, ustedes busquen pues, ahí tienen Google es muy amplio. Entonces, generalmente la gran mayoría tuvo una desazón. La gran mayoría tuvo que terminar el curso porque habíamos pagado de manera adelantada, ¿no? Pero un consejo, siempre verifique ello. Les digo como colega y compañera. En las unidades mineras o en proyectos de gran envergadura, nos dice, debemos contar con un sistema de comprobación de esta calificación pertinente. Tú, yo, paso capacitaciones y debe verificarse que hayamos asistido. Y de igual forma, tu empresa también puede liderar ello. Formas a tu gente dentro de tu empresa, in-house, como se le llama, dentro de tu empresa las capacitas, como era antes de pandemia, ahora todo es virtual, pero también se graban las reuniones de capacitación. Tenemos un registro, por ejemplo, tu empresa puede tener registros digitales donde se firme asistencia
y a todo nivel jerárquico. Deben participar, no solamente los obreros operarios, y los jefes deben conocer sobre el plan de contingencia, sobre la formación, sobre el fundamento. Este procedimiento o este lineamiento de trabajo de excavación subterránea es muy crítico. Es por ello que se le conoce como trabajo de riesgo crítico. Y la autorización, ¿quién lo va a dar? Tu empresa. Luego de pasar resultados de capacitaciones y actitudes médicas, que lo hemos mencionado anteriormente. Y el personal que haga estas actividades con el uso de explosivos debe tener un permiso de carnet que te da la SUCAME. ¿Qué es la SUCAME? Es una entidad de regulación. Se le llama Superintendencia de Regulación del Uso de Armamentos, Municiones y Explosivos para Personal Civil. Este carnet debe estar vigente y debe capacitarse y formarse. En minería legal o en proyectos de gran envergadura de construcción civil que se hagan excavaciones subterráneas, debemos trabajar con personal con experiencia. En estos grandes proyectos que se están dando, igual en minería, te piden como mínimo 6 años o 8 años de experiencia. Y qué bueno que ese estándar sea así. No podemos improvisar, porque estamos poniendo en riesgo la vida, la infraestructura, la maquinaria. Vamos a continuar viendo lo que es materiales adecuados y suficientes. Los materiales adecuados y suficientes, dentro del rango, debemos evitar improvisaciones. Lo he mencionado y esta es la tercera o cuarta vez que lo menciono. Debemos evitar las improvisaciones. Y algo que nos mencionaba también el video. Solo se utilizará materiales adecuados al proceso, entre los que se incluyen herramientas manuales eléctricas, equipos de excavación y transporte Skyler, palancas, equipos de ventilación, extracción de aire, equipos para monitoreo y control de gases nocivos, iluminación, sistemas de emergencia, equipos de cámara de refugio, protección contra incendio, bombas de drenaje, señalización sonora y visual, subestaciones eléctricas móviles, equipos de comunicación. Aquí me detengo. Las radios de comunicación, por favorcito. Si te asignan un radio de comunicación, que funcione. Verifica que este equipo funcione, que los canales de comunicación funcionen, que el cargador funcione, que la secuencia de canales de comunicación funcione. Normalmente la debilidad que a veces como seres humanos podemos tener es confiarnos. Si me asignan una radio de comunicación, esta radio debe estar operativa, que no se descargue a la media hora, 1 hora de trabajo, porque yo lo he percutado poco para comunicarme. De igualmente, la secuencia para comunicarme por canales dentro de el esquema de radio, ¿no? Que yo me pueda comunicar, valga la redundancia. O decano de la frecuencia de radio pagada, ¿no? Por la empresa. Otro punto importante, compañeros, participantes, es lo siguiente. ¿Debo saber hablar por radio? Sí. Esa es una debilidad que a veces no tenemos. Pero se consigue por práctica. Con la práctica. Debemos saber hablar por radio. Pequeñas frases y decir cambio para que el siguiente pueda ingresar a contestarte. Si no decimos cambio, esa muletilla de cambio, van a haber esas interrupciones de comunicación que todos hablan y nadie se entiende y no se da un mensaje claro. Ese quería hacer un pequeño paréntesis. Si sabemos hablar, pulgar arriba. Bien, como dicen, muy bien. Algo importante también es los materiales para bloqueo y aislamiento. En labores de excavación subterránea tenemos subestaciones eléctricas, debemos tener iluminación, tenemos sistemas de ventilación, que vamos a ver un poquito más adelante, ventilación natural y asistida, mecanizada, que necesita obviamente equipos que me brinden
y que generen por energía esta ventilación. Entonces, por hablar de un ejemplo, hay en épocas de mantenimiento que contar con los equipos o materiales y personal autorizado idóneo para realizar esta actividad de bloqueo y aislamiento. Hace poco brindamos el curso también dentro del programa del Instituto SOMA sobre el procedimiento necesario de trabajo de riesgo crítico, bloqueo y aislamiento de energía, que lo dictó el colega Francisco Calmet y también hace poco también yo lo dicté. Entonces es importante asociar este conocimiento. Recordemos que hay muchas labores de riesgo crítico que se enlazan, se relacionan o se interrelacionan. Puedo trabajar con el uso de explosivos, puedo trabajar con trabajos en soldadura o realizar labores de soldadura, esmerilado, corte, en un escenario de excavación subterránea. Para autorizarlo, debo planificar muy bien la observación de mi zona de trabajo. Muy aparte de lo que ya ustedes ya están pensando, yo debo hacer mi IPC, yo ya debo hacer mi IPC, el formato de identificación de, obviamente, peligros, evaluar mis riesgos y aplicar controles. Muy aparte de eso, hay mucho trasfondo ahí. Aparte del IPC, debo hacer checklist de los equipos, maquinarias, del vehículo, de los accesorios, de mi equipo de soldadura, de sus accesorios, valga la redundancia. Igualmente, que el personal sea un soldador homologado. Entonces hay muchos aspectos. Debo llenar el formato ATS, PETAR, PETS. Y complementando todo ello, debo tener materiales en cantidad necesaria y suficientes. Esto es parte de la planificación. Y debo contar con las principales instrucciones de uso y sus riesgos. Continuamos. Los materiales adecuados o suficientes. Dentro del ambiente de trabajo hay que tener un plan de gestión de la estabilidad de la excavación. Debo tener un informe geomecánico, un estudio de suelos. Debo tener una inspección del frente de trabajo en cada cambio de turno, con unos informes formalmente. Yo me relevo con informe. En este trabajo de excavación subterránea, tiene una vital importancia la ventilación. Dentro del programa de gestión de ventilación, se debe considerar los casos donde haya potencial de formación de mezclas de sustancias en la forma de gas, vapor, niebla, polvos o fibras con el aire en presencia de fuentes de ignición. ¿Qué es fuente de ignición? El inicio del fuego. Genera una combustión, atmósfera explosiva. Yo no puedo utilizar diferentes elementos que me puedan generar aire si hay atmósfera explosiva. No puedo utilizar un compresor para sopletear. Otro punto, está prohibido el uso de aire comprimido para la ventilación. También, ¿no? Este es un escenario de riesgo en una excavación subterránea. Lo vamos a ver un poco más adelante. Continuamos. Materiales adecuados y suficientes. La comunicación es imprescindible. Ya les he explicado. Tenemos que y debemos tener un número de emergencia para reportar emergencias o anexos de emergencia. Estaciones donde se tengan estos anexos para hacer o llegar a él y reportarlos. Debemos tener un canal de comunicación por radio para reportar las emergencias. Importante. Como empresa es importante. Otro punto importante, los equipos y sistemas para estar disponibles para mantener la continua comunicación entre equipos en el interior de mina o en un proyecto de gran envergadura, como ya lo hemos explicado, y de estos con el personal de superficie, ¿no? Control de inundaciones, algo imprescindible, obligatorio. Debo tener un control de inundaciones, sí. Pero antes debo haber hecho mi estudio de suelos. La probabilidad de que haya agua en el fondo o dentro de la excavación, debo tener planos estructurales, planos de antiguas edificaciones, planos donde me indique que hay tuberías de desagüe, tuberías de agua, tuberías obviamente de alcantarillado, etc. Si hay
cables de media o alta tensión o media tensión enterrados. Estos proyectos de gran envergadura en la ciudad de la capital Lima, obviamente han asociado una planificación. No debió o no debe ser improvisado. Sabemos las razones que se han paralizado. Ya lo sabemos. Pero si hubiera otros factores por los que deben ser paralizados, pueden ser por impacto ambiental. Todo proyecto debe tener un formal informe para evitar el impacto ambiental. Refrendado y firmado este informe por un ingeniero y elevado a los estamentos gubernamentales que se deben llevar. Entonces, es importante ello. Igual en mina. El control de inundación, generalmente la unidad minera o empresa, debe adoptar medidas que prevengan inundaciones accidentales en las instalaciones. Por ejemplo, en la minera Nexa, en el año 2006 hubo una inundación de la laguna, muy conocido, en Pasco, en Cerro de Pasco. Se debió aplicar controles. Obviamente la inundación no fue a mayores, pero hubo. Se aplicó controles dentro del plan de contingencia, pero esto sirvió para que luego se reformule y revise el procedimiento instructivo en este aspecto, en una excavación subterránea. Y estos controles permitieron, así, que en los años siguientes no haya un desenlace de esta envergadura. No ha habido otro incidente parecido, ni menor ni mayor en los años. Y eso es un incidente del año 2006, antes que existiera la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional 29783 y su reglamento. Recordemos que entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2013. Tenemos la instalación eléctrica. Las instalaciones y servicios de electricidad deben ser mantenidos y reformados y ampliados, de forma que permitan la adecuada y segura distribución de energía. Sigamos avanzando. Otro punto importante de materiales adecuados y suficientes en una excavación subterránea es tener las maquinarias y equipos necesarios en cantidad necesaria, con mantenimiento al día, y solo personal autorizado debe conducirlos, con experiencia y capacitados en equipos móviles de gran porte. Máquinas y equipos que deben estar en conformidad con las normas técnicas vigentes y las instrucciones de los fabricantes. Tenemos equipos de izaje, indicaciones de carga máxima permitida, velocidad máxima de la operación de dispositivos que estos aseguren su detención en caso que excedan estos índices. Equipos de izaje pueden ser grúas polipasto, grúas, etcétera, ¿no? Y el conductor debe ser un personal, ojo, un conductor competente, calificado, en ese rango. Los equipos de izaje o grúas deben ser grúas certificadas, equipos certificados y sus accesorios. En cuanto a lo que es materiales adecuados o suficientes, vamos a ver la importancia que es la iluminación, que ya lo mencionaba en la anterior lámina. Los lugares de trabajo, circulación y transporte de personas deben contar con sistemas de iluminación natural y artificial adecuados a la actividad desarrollada. La señalización de la unidad debe mantener un sistema de señalización que garantice la seguridad en todas las vías de circulación y acceso a las minas, o dentro de proyectos también de gran envergadura en la ciudad que haya excavaciones subterráneas. Debe haber una indicación de zonas de peligro. Aquí me detengo. Indicación de las zonas de peligro con señal de advertencia. En estas áreas, como puede haber zonas de almacenamiento y utilización de sustancias tóxicas, cilindros, IBC, puede haber cilindros de aceite, combustible, etc. Productos inflamables o de explosivos. Debe haber una matriz de incompatibilidad para saber dónde se deben almacenar estos de manera separada.
Ahora, otro punto importante, debemos definir las competencias y responsabilidades de los que ejecutan esa actividad, darles funciones y esto de estar en su contrato de trabajo y qué atribuciones tienen, a quién reportan, quién es el jefe, quién es el gerente, quién es el gerente de la unidad, quién es el jefe de área, quién es el superintendente de seguridad, etc. El planeamiento, ya terminando en esta primera etapa, debe contemplar el proceso de gestión de riesgo con la identificación, control, verificación de todos los riesgos pertinentes en la actividad o este trabajo en excavación subterránea. Ya hemos visto que los documentos o procesos de gestión intervienen muchos aspectos. Igual los documentos de gestión de seguridad, como es tener y contar con el IPRC antes de iniciar nuestras labores, adicionalmente también la charla de seguridad diaria, planificar nuestras reuniones diarias antes de ejecutar y el avance del trabajo, llenar el formato IPRC, ATS, PETS, de igual forma, formato de checklist, equipos con mantenimiento al día, grúas o equipos o accesorios certificados, etc. Podemos hablar asociados todos ellos de manera integral, ¿no? Bien, continuamos con lo que es la ventilación, un aspecto muy importante. En una excavación subterránea, la ventilación, por ejemplo, una mina subterránea, es un proceso mediante el cual se debe hacer circular en el interior de la misma el aire necesario para asegurar una atmósfera respirable y segura para el desarrollo de los trabajos. Puede haber ventilación natural, circuito de ventilación o ventilación forzada. Tenemos los principales contaminantes del aire en la mina, por ejemplo, o una excavación subterránea. Lo hemos visto en el video. Es por ello que es necesario tener un programa de prevención de gaseamiento. Las principales causas de generación de gases de polvo en mina son las emisiones de equipos y vehículos diésel, el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, etc., ¿no? Gases de voladura provenientes del ANFO o mezclas, gases que emanan las rocas como el H2S, el SO2, dióxido de nitrógeno, etc., que es un gas incoloro que si se siente el olor, lo que va a causar es irritación en la mucosa, comienza a arder nuestros ojos, comienza a bajar agua de la nariz o moquillo dentro de la nariz, abundante, hay tos, entonces hay gases que mandan de las rocas también, ¿no? Dióxido de azufre, pues. Descomposición de material orgánico, el metano, CH4, ¿no? Y respiración humana, CO2, vapor de agua, etc., ¿no? Son los principales contaminantes del aire en una excavación subterránea. Ahora, vamos a hablar algo que ya explicaba el video. Los límites de exposición ocupacional para agentes químicos. Los límites de exposición ocupacional para agentes químicos. Yo les explicaba que el Reglamento de Seguridad Minera, que es un gran referente en excavaciones subterráneas, tiene el anexo 15, que es un cuadrito de un listado de 58 tipos de gases, ¿no? En donde nos describe de manera detallada los límites de exposición ocupacional dentro del TWA. El TWA es el límite mínimo permisible, ¿sí? Y el STEL es el límite, obviamente mínimo permisible, pero si mi ingreso de horario es menor. El TWA es cuando yo permanezco dentro de mis 8 horas laborables dentro de una mina y mis 40 horas semanales. Es por eso que el rango o el límite, el mínimo inferior, es muy clasificado, ¿no? No hay margen de poder subirlo, ¿no? Dióxido de carbono, CO2, agente químico en el aire, TWA nos dice 5.000 partes por millón. TWA, repito, son los límites que yo pueda estar de exposición, 8 horas laborales, 40 horas semanales. Dióxido de nitrógeno, NO2, 3 partes por millón. Monóxido de carbono, CO, 25 partes por millón. Normalmente esto viene en el examen, ¿no?
Monóxido de nitrógeno, 25 partes por millón. Oxígeno, O2. Oxígeno, O2. Límite mínimo permisible, 19.5. Límite máximo permisible de oxígeno en una mina, por ejemplo, de acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud de Minería, 22.5. Los médicos nos dicen que nosotros debemos tener un rango, ¿sí?, de 21% de oxígeno. Es obligatorio. Continuamos en esta última parte. ¿Cuáles son las vías de ingreso de los agentes químicos al cuerpo? Tenemos 4. Vía digestiva, vía respiratoria, vía dérmica y vía parenteral, ¿no? Vía digestiva a través, obviamente, de la boca, el esófago, va hacia el torrente de nuestro estómago, al beber, al comer, ¿no?, un alimento contaminado. Vía respiratoria a través de la boca, la nariz, los pulmones. Vía dérmica, la piel. Ingresa por los poros de la piel hacia el torrente sanguíneo, contaminando y envenenándonos y ingresando esto a nuestros órganos. Y vía parenteral. ¿Qué significa parenteral? P de Perú, P de padre. Parenteral significa que yo tengo posiblemente heridas, debo cubrirlas, porque por un raspón, por un corte, por una herida simplemente pueden ingresar contaminantes al cuerpo. O también, compañeros participantes, cuando tenemos, por ejemplo, una jeringa. Las jeringas deben ser nuevas. Las agujas deben ser nuevas, no podemos utilizar reusadas. Entonces, la vía parenteral también se define por el uso de hipodérmicas o agujas usadas. Yo no puedo inyectarme un medicamento si no ha sido recetado por un médico. Yo no puedo hacer que me vacune, obviamente por el tema de vacuna de influenza, contra la hepatitis, contra el COVID-19, con una hipodérmica o agujas usadas. No quiere decir que es malo vacunarme o es malo inyectarme un medicamento recetado por un médico. Pues el médico o enfermera o técnica debe tener también elementos de bioseguridad, guantes, lentes, ropa de trabajo o ropa de obviamente que cumpla los estamentos de bioseguridad, etc. Es importante conocer las deficiencias o qué puede ocasionar la deficiencia de oxígeno en mi cuerpo. La concentración de oxígeno es óptima cuando tiene una concentración aproximada, lo he mencionado, 21%. La concentración de oxígeno nunca debe bajar de 19.5. De 19.5. Porque podría producir la muerte, ¿no? Hay una película que hizo Sandra Bullock hace unos pocos años que se llama Gravedad. Les sugiero que vean esta película porque habla sobre qué es lo que pasa con el cuerpo cuando tú no tienes oxígeno en la cantidad suficiente. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo, no? Muy bien. Ella en esta película hace Sandra Bullock de astronauta, ¿no? Entonces nos da una muy buena referencia sobre ello. Importante. Monóxido de carbono, CO. ¿Cómo actúa el CO en nuestro cuerpo? ¿Cómo actúa? Si respiramos el aire contaminado de CO o con CO, este ocupa el puesto en el oxígeno de la sangre, envenenándola, disminuyendo la cantidad de oxígeno que llega a todas partes de nuestro cuerpo. Y este provoca la asfixia. Y esto desencadena a que mueran varias personas. Controles operativos para prevención de gaseamiento. Lo hemos visto en el video. Programa de prevención de gaseamiento y de asfixia. Todo personal debe portar obligatoriamente el autorrescatador. ¿Qué nos dice el artículo 255 del Reglamento de Seguridad y Salud en Minería? Por ejemplo, como gran referencia, los autorrescatadores deben tener como una duración como mínimo 30 minutos, sea la marca que fuere. MSA, puede ser 3M, Drager, etcétera, etcétera. Deben durar como mínimo 30 minutos y debe estar entrenado el trabajador
para saber usarlo. No ingresar a frente sin ventilación en una excavación subterránea. Nadie debe ingresar ni ordenar ni permitir el ingreso a las labores en un ambiente de trabajo en zonas que están temporalmente o definitivamente abandonados hasta que se haya realizado la identificación de peligros y la evaluación de riesgos con instrumentos de monitoreo y medios adecuados, comprobando que no existen gases inflamables o perjudiciales para la salud y que haya oxígeno suficiente. El resultado debe ser registrado, obviamente, en formatos, en horarios pauteados de monitoreo, y en caso hubiera peligro, ojo, en caso hubiera peligro o registro de un riesgo, debemos señalizar, rotular o identificar de manera obligatoria y apropiada este lugar, con señales de advertencia fotoluminiscentes. Los controles operativos para prevención de gaseamiento nos dice lo siguiente: si el sistema de ventilación está inoperativo, se debe apagar los equipos diésel abastecidos de petróleo. Otro control operativo para prevención de gaseamiento: solo ingresar a los frentes después del periodo de ventilación y verificando que las concentraciones de los gases están dentro de los límites permisibles. Ya lo hemos visto en el video bien explicado. En todo lugar donde exista la posibilidad de emanación de gases, humos, vapores o polvos, deberá contarse con respiradores de tipo conveniente en número suficiente para todos los trabajadores que laboren en el ambiente peligroso y que los usen cuando corresponda, compañeros. Hablando de respiradores, pues estas son las consideraciones de prevención de gaseamiento y protección respiratoria. Para lograr un correcto desempeño de respirador, las empresas adoptan la política de barba. Deben afeitarse. Todo compañero de trabajo que utiliza mascarilla, que utiliza respiradores, que es bombero voluntario y va a trabajar con equipo autocontenido, con el full face, debe contar con política de barba. Obligatorio. Porque si no, estamos utilizando un elemento de protección personal respiratorio de adorno. Estamos exponiendo nuestra salud ocupacional. Y esto yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero es bueno siempre mencionarlo. Y realizar las pruebas de hermeticidad. Esas pruebas de hermeticidad pueden durar hasta 3 horas, 1 hora, 3 horas. Para saber ajustar el respirador y se hace monitoreo si está bien hermético. Es por ello que los caballeros deben afeitarse. Olvídense de usar esa línea de tipo barba lineal que dicen que es para que no se note la papada. Olvídense. Que el bigotito, nada. Que el candado, nada. Que la barba frondosa, que soy macho alfa, menos. Ojo con ello. Al realizar el recorrido en planta siempre debemos utilizar el EPP completo, siempre llevar el respirador. Evitar exponerse a la intemperie de la parte interna del respirador. Ahorita estamos en COVID, pero esta labor de tener cuando vamos a almorzar los respiradores colgados es una mala práctica que yo siempre observaba cuando trabajaba y ahora por pandemia lo están corrigiendo. Utilicemos bolsas de tela. Si vamos a almorzar o ya salimos a la superficie, guardemos en estas bolsas de tela limpias nuestro respirador. No las colguemos en nuestro cuello, porque estamos exponiéndonos a que se impregnen micropartículas contaminantes. Y eso lo voy a respirar. Me he cuidado tanto. ¿Para qué? Y por último, se debe asegurar que los gases y humos tóxicos que se puedan desprender de las operaciones sean controlados, mitigados. Cuando nos hablan de mitigar, es controlar. Y así se podrá evitar incidentes peligrosos. La exposición a gases de vapores se pueden utilizar esos cartuchos en específico. Tenemos 3 tipos de modelos o tipos de cartuchos para gases ácidos, que tiene un color de la franja alrededor, la marca que fuera, porque esa es una norma de referencia, gases ácidos, vapores orgánicos y multigases. Repito, gases ácidos, cartucho, otro tipo de cartucho, gases ácidos más vapores orgánicos y multigases. Los EPPs, y ya casi terminando.
El equipo de protección personal. El personal deberá ingresar a las labores con un equipo de protección personal completo, EPP completo. Utilizar cascos con portalámpara, gafas, lámpara minera, por ejemplo, ¿no? También. Correa, portalámpara, respirador, mameluco con cinta reflectiva, guantes de cuero, botas de seguridad, protector auditivo, autorrespirador. Aquí les he puesto algunas fotos en esta última parte. Nosotros debemos utilizar ropa de trabajo con cinta reflectiva, clase 3, porque tenemos una franja de que nos vean a unos 45 metros de distancia o 60 metros de distancia. Y en forma tipo H, hacia la espalda, en forma tipo H, en nuestras piernas, doble franja, en nuestros brazos, doble franja de cinta. Que en caso de que yo me agache, pueda ser visto a una distancia, sea en superficie o dentro de la excavación subterránea. Debo utilizar botas metatarsal, botas de seguridad. También botas puede ser dieléctricas, guantes, lentes, careta, respirador. Si voy a soldar, bueno, asocio y aumento los elementos de protección personal. Es importante saber que esta labor es un trabajo de muy alto riesgo y debemos tener cámara de refugio para poder asociar la salida ante una eventual situación de emergencia. Voy a pasarles un último video, quiero permitirme unos minutos adicionales para cerrar este tema de excavación subterránea, ¿sí? Que es bastante interesante y, ojo, esta es una primera parte en excavación subterránea. En realidad es un curso que debe tener 3 partes. Espero que me acompañen en la segunda y tercera parte. ¿Sí? Vamos a ver un video sobre el refugio minero. ¿Qué es lo que tiene un refugio minero? ¿Qué es lo que hay dentro de un refugio minero? Veamos este video que está en 3D y se los voy a compartir en el link de la plataforma Zoom. Iniciamos el video. Me escriben, por favor, me escriben si se ve el video y si se escucha el audio en esta transmisión. Muchas gracias. Refugios mineros. Qué lamentable fue la situación vivida hace algunos años en Chile. Lamentable por el aspecto emocional de las familias que sufrieron pensando que sus esposos, sus padres, sus abuelos, amigos, primos estaban bajo tierra, enterrado, por decirlo de una manera. El país se movilizó completamente, el gobierno actuó, las empresas actuaron, tratando de sensibilizar y a la vez encontrar respuestas y, lo más importante, llegar a encontrar con vida a los 33. Las esperanzas se habían perdido, ya habían pasado muchos días, pero la unidad del chileno fue mayor y lucharon hasta que encontraron a los 33. Si bien es cierto, hoy día esto podría parecer lejano. Aquellos que venimos del mundo minero y conocemos cómo es el desarrollo técnico de las operaciones mineras subterráneas, cómo es el día a día, entenderemos que estamos en constante peligro. En los incendios, los derrumbes, son el día a día en todas las faenas mineras del mundo. Tú estás aquí para aprender un poco más sobre esto, pero no queremos que seas parte de una estadística, sino que tú seas capaz también de ayudarnos a cuidarnos entre todos, a hacer que este proyecto salga adelante, a conocer, a no ser parte de un documental más. Si eres parte, sin duda, del desarrollo de la mina que va a ser la más grande del mundo en los próximos años, vas a ser parte de esa historia, vas a ser parte de la construcción, pero también sé parte del desafío y del éxito de este proyecto. Para ello vamos a hablar sobre los refugios mineros, recordando también esta pequeña historia
de los 33, que ya la conoces, quizás la has visto en el curso de geomecánica, y si no has tomado el curso de geomecánica, te invito a tomarlo. Vamos, sigamos adelante y conozcamos para qué nos sirven los refugios y por qué es tan importante conocer cómo utilizarlos y cómo actuar frente a situaciones de emergencia. Expandiéndose cada vez más hacia las profundidades. Sin duda la minería avanza, expandiéndose cada vez más hacia las profundidades. Esta inmersión en lo profundo ha impactado o impacta directamente sobre las emergencias. Una planificación correcta en la ubicación, en el funcionamiento, en la mantención de los refugios, marcará la diferencia a la hora de enfrentar estas emergencias. Por esta razón que los refugios mineros cumplen un rol fundamental y crucial en casos de incendio, derrumbes y otro tipo de emergencias. Las cámaras de refugio de mina son una base de aire fresco en medio de la atmósfera contaminada, que hace de una forma irrespirable el aire del entorno, y aquí las personas se ingresan a un espacio hermético, libre de gases nocivos. Las cámaras o refugios mineros son módulos con un sistema extensible opcional, que se van adecuando a la necesidad de la mina y a las disposiciones claramente vigentes en el país. Hablo de las normativas. Cuentan con la más alta tecnología de purificación del aire. Los diseños de los refugios pueden variar, pero siempre van a respetar el alto grado de hermeticidad y resistencia. En este caso, las capacidades de estos refugios puede variar, pero independiente de las dimensiones, va a permitir siempre el resguardo de las personas por un periodo de al menos 48 horas. Al menos 48 horas. Los refugios cuentan con un recubrimiento que permite la aislación térmica, asegurando una temperatura agradable al interior de este. Los refugios cuentan con una cámara para asegurar que los ocupantes de esta precámara puedan ser aislados con un sistema de purga de aire, evitando con ello el ingreso de gases contaminados a la cámara principal. Con esto, al ingresar, el usuario estará libre de gases nocivos y al interior siempre aseguraremos que el aire fresco exista, con un sistema sumamente avanzado de tecnología que permite este tipo de acciones. Los refugios pueden salvar vidas y eso lo conocemos, pero eso no va a servir de nada si tú no te preocupas de conocerlos. Los refugios no pueden estar cerrados, o al menos bajo llave, pero esto también genera un problema: la tentación de extraer lo que contiene en su interior. No saques, no te lleves como recuerdo la comida, el oxígeno, las lámparas, los autorrescatadores que cuentan adentro. Recuerda que tendrás 48 horas de autonomía, dependiendo el grado o la cantidad de personas que accedan a ese tipo de refugio. Si son para 20, vas a tener 48 horas para 20 personas, o suministro para esas 48 horas. No lo olvides, estamos para ayudarte.